únicos dos que tienen chance de haber jugado 3 y ganado 3. Bien, nos vamos a ir a Cuba. Ahora, en las últimas horas, Donald Trump ha dicho que están en diálogo con las autoridades cubanas y que podría pasar que Estados Unidos tome algún tipo de control. Dijo, no tienen dinero, no tienen petróleo, creo que vamos a trabajar en un acuerdo con Cuba, dijo Trump. Sergio Murguía es periodista cubano, es corresponsal del diario El País de España en Cuba. Sergio, muchísimas gracias por atendernos. Te preguntaría en primer lugar si la situación ante la escasez de petróleo es muy dramática ahora en Cuba. Hola, buenos días, María. Sí, realmente es grave lo que está pasando acá. Hay unas colas enormes, más que de costumbre. Por lo general las personas están haciendo colas muy extensas para comprar la gasolina en dólares, algo que no es habitual, pero sí, es grave. Es muy grave. Pues además ya venía, ¿no?, un sistema de cortes programados, porque todo el sistema eléctrico depende de unas usinas que se alimentan con ¿no? Sí, o sea, se alimentan con petróleo, las termoeléctricas. Y sí, hace tiempo que tenemos como muchos apagones, hace 5 años prácticamente que venimos sufriendo ese tipo de cortes cotidianos, o sea, tener en las ciudades más de 24 horas con electricidad ya es una cosa que es anécdota prácticamente. Lo decíamos en el artículo del País. Sí. Eso ya prácticamente es como que la gente no se acuerda. O sea, de hecho, esta semana mucha gente ha tenido, sobre todo en La Habana, menos de 12 horas de electricidad en la ciudad y se van turnando, o sea, termina una zona de la ciudad cuando tiene electricidad, entonces la otra le cortan la electricidad, funciona así, funciona de esa manera y ya te digo, o sea, prácticamente estamos a oscuras, la mitad de la ciudad unas horas, otra mitad otras horas, es de esa manera. Y esta suerte de ahogo final, ¿no?, financiero sobre Cuba, que además viene muy afectada también la industria del turismo, ¿no?, desde la pandemia en adelante, que era una fuente posible de ingreso de divisas tampoco. ¿Qué pasa políticamente con el régimen, digamos, después de las protestas de los jóvenes que terminaron con nuevos encarcelamientos? El deterioro económico no lleva a un malestar que se traduzca en que se debilita el gobierno de Canel? No, realmente lo que pasa es que hay una serie después del 11 de julio, de las protestas del 11 de julio de 2021, de lo que todo lo que pasó en ese momento, que bueno, se saldó con miles de presos y presos políticos. La gente está un poco entre el temor, entre el estupor, entre la indiferencia. Hay un poco de eso, entonces la gente intenta simplemente sobrevivir, resolverse su planta eléctrica para tener su autonomía energética, sobrevivir para resolver su gasolina, sobrevivir para resolver su comida, sobrevivir de esa manera, individualmente, pero realmente no hay una articulación ahora mismo a nivel de organizarse para protestar o para salir a la calle, o sea, no hay tiempo, digamos que ahí la palabra es aturdimiento, ¿ya? Claro. Aturdimiento por un lado con la situación y desconcierto con lo que viene desde Estados Unidos también, ¿no? De no entender y a la vez de sentir de que tienen que resolver. Te digo, las colas son muy extensas en las gasolineras para conseguir gasolina en dólares, que un salario medio ahora mismo en Cuba, un salario mínimo, digamos que son 2.100 pesos cubanos. El dólar está en la calle, como decimos aquí, ¿no? Que sería en tu país el dólar blue. Sí. Sería un dólar son 500 pesos cubanos. Y ya te digo, O sea, el salario medio $4. son 2.100. Exactamente. O sea, y un litro de gasolina ahora mismo está en 1.20 dólares. O sea que un salario medio daría para simplemente 4 litros, básicamente, de gasolina. ¿Y no hay es una alimentos locura, tampoco, Sergio? Sí, alimentos hay lo que están a precios excesivos y la gente intenta buscar el dinero por donde puede para comprarse, no sé, un cartón de huevo, por ejemplo, vale 3.100 pesos. Y estamos hablando de que el salario medio son 2.100, 2.200 pesos. O sea, es más, un cartón de huevo es más que el salario medio.
Ahí te doy la medida, ¿verdad? Claro. Ahí está la medida de todo y bueno, de hecho, hay el último libro de Leonardo Padura, que te lo recomiendo, Sí. Morir en la arena, habla de todo eso, o sea, es una ilustración tremenda que para todos tus oyentes te lo recomiendo, porque ahí van a entender mucho de la actualidad. Morir Ahora en la mismo arena, sí, Padura es de los pocos, Morir ¿no? en la arena. De los pocos escritores que logró seguir viviendo en Cuba y a través de sus novelas contar la historia, ¿no? Lo que estaba pasando en Cuba. Aquí está. Había contado ya los padecimientos que tuvieron después del periodo del régimen especial tras la caída de la Unión Soviética, pero esto parece mucho peor todavía que aquel momento, Sergio, ¿no? Sí. Claro. Y también tiene que ver, tiene que ver, el hecho de que sea peor es que yo siento un poco que la gente un poco que ya tiene las esperanzas un poco mermadas, ¿no? También en los 90, mucha gente, cuando hablas con la gente en la calle, te hablan de que la diferencia con los 90 es que estaba Fidel Castro, ¿no? En aquel tiempo. Ya no es el caso. ¿Ya? Claro. Eso hace un poco la diferencia para mucha gente. El tema de las esperanzas, el tema de tener un liderazgo, el tema de tener, el camino, ¿no? Un camino o un propósito. Eso no existe en Cuba ahora mismo. Eso es una realidad. Para mucha gente, ¿no? A nivel político y a nivel económico, por supuesto, que ven el deterioro de la economía, de su capacidad para comprar, de su capacidad para emprender. O sea, hay mucha gente que, francamente, la está pasando muy mal, o sea... Preocupada en su supervivencia, claro. Claro, y ves mucha gente en las esquinas buscando en la basura, constantemente, eso es cotidiano ya, que es algo que no se veía hace 10 años, por ejemplo, ¿me entiendes? Sergio Murguía ahí ves el deterioro. Es periodista de Cuba, cubano él, lo escuchamos, es corresponsal en La Habana del diario El País de España, pueden leer sus crónicas ahí. Sergio, te agradezco muchísimo este contacto, ¿eh? Muchas gracias a ti, María. Un cariño grande. Bueno, una situación donde básicamente le cortaron los últimos víveres a la espera de que, bueno, de que algo cambie en Cuba, dada la situación desesperante que tiene la isla. La isla, sí. Sí, que bueno, ahí estábamos viendo lo que contaba respecto de los ingresos promedios y lo que vale comer. Sí, además una isla sin combustible, entonces una isla sin combustible y tienen todo un sistema eléctrico que son de la época de la Unión Rusa, digamos, tiene equipamiento ruso que depende del combustible, entonces no tienen un solo día entero con luz eléctrica. Y la represión del régimen política, desde que aplastó las protestas de los jóvenes, como que no hay reacción, ¿no? Como esto que contaba Sergio, la gente sobrevive. Bueno, Trump dijo que están en negociaciones con el régimen cubano, que está abogadísimo, para ver, supongo, si cede políticamente a cambio y se anota como un triunfo que para el exilio cubano, bueno, tiene mucha significancia en los Estados Unidos, por la Guerra Fría, por lo que fue Cuba y demás. Trump dice que están trabajando fenómeno con Delcy Rodríguez en Venezuela, que firmó la amnistía, que lo próximo sería Cuba.